Bleach Guerra de 1000 años 201, 215. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 201. El viaje de regreso del Palacio del Rey. Inicio. Yoruichi tenía tantas cosas en las cuales debía pensar y de alguna manera sentía que todo le daba vuelta en su cabeza, pero ahora tenía un consuelo, más bien sentía que había esperanza brotando en su ser ante el hecho de que Soifon estaba viva y sorprendentemente no había perecido como se creyó todo este tiempo. Sonrió un poco al reconocer que de alguna manera había burlado la muerte. Tuvo que mantenerse firme y cuerda ante lo que eso significaba. Al final todo ese dolor, la culpa, resentimiento, enojo, el vacío, toda desidia ante su propia vida y el futuro ahora parecían inconvenientes. Aún así, sabía que las cosas no eran tan simples para el regreso de su abeja a la sociedad de almas y sobre todo al Gote y 13, aunque debía reconocer que la culpa aún persistía, pero de una manera diferente al confirmar que su deserción hace más de un siglo había hecho una herida profunda en su abeja. Ella ya sabía que su traición le había afectado, pero no esperó que fuese tan honda esa herida. Pero esta vez no iba a dejarse llevar de manera ingenua y apresurada por la situación, no quería cometer los mismos errores del pasado al actuar llevados por el ímpetu de la juventud, el egoísmo y por hacer lo correcto, por la confianza depositada ciegamente en alguien que se decía ser un amigo incondicional. Aún resonaba en su mente la frase de Shutara: su plan principal siempre es sobrevivir a toda costa dejando que otros se sacrifiquen, y esta vez lo hizo convenientemente a sabiendas que Shaolin sería quien lo haría. Soltó un suspiro contenido y apretó sus puños. Kisuke siempre fue su mejor amigo, desde la infancia, y cuando crecieron su vínculo fue creciendo de igual manera, había respeto, complicidad, hermandad y confianza. Bueno, eso es lo que ella creyó todo este tiempo, porque la misma Soifon aún en su juventud entre sus propios celos infantiles y un tanto exagerados pudo señalar que su amigo no era digno de ella y de su confianza. Shinji de alguna manera también le había insinuado que Kisuke podría tener su propia agenda e intereses cuando terminaron exiliados en el mundo viviente. Recuerdo, había pasado un período de 10 meses desde la deserción y aunque todo fue de alguna manera imprevisto y catártico, entre irrumpir Centra 46 para salvar a Kisuke y Tesai de una condena injusta, de paso salvar a varios capitanes y tenientes de la muerte, porque de ninguna manera podía creer que su idiota amigo de infancia podría hacer todo eso de lo que se le acusaba y de paso afectaría a otros. Se había dirigido al mundo viviente con los 8 Oyoudicados contenidos en unos baúles especiales que eran mantenidos con Giganteishi, un hechizo Kid de alto nivel que detiene el tiempo y por el cual Tesai bien podría recibir una pena de muerte. Según Kisuke lo necesitaban para detener el proceso en sus amigos mientras hacía arreglos para que pudieran controlar su eco interior. En este punto Yoruichi había tenido miles de preguntas para hacer a su amigo, pero como siempre hubo pocas respuestas. De alguna manera sospechosa y conveniente tenía un lugar listo en el mundo viviente, en una ciudad llamada Karakura, aunque conocía bien la fascinación de Kisuke y toda esa curiosidad ante el estilo de vida en el mundo viviente, los humanos en general y todas esas raras costumbres. Que tuviese un lugar donde llegar le sentaba mal, claro, siempre decía que debía adecuarlo y en eso tardó mucho creando una réplica a su sala de juegos en el Seireite y para de algún modo ayudar a los Oyoudicados no seguir con el proceso que los haría huecos para siempre. Después de eso debían emplear un método que él mismo había inventado, el primero con el que lo aplicaron fue Shinji Hirako, ya que según el idiota de Kisuke fue quien luchó contra su condición de manera asombrosa y después de tener éxito siguió con los demás. Pasaron 3 meses más y aún hasta ahora Yoruichi tuvo momentos en que despertaba pensando que se perdía del entrenamiento matinal con el escuadrón o sus sesiones de aprendizaje con Soifon. De alguna manera increíble terminó extrañando la sociedad de almas y su monotonía, su familia aún con todo lo molesto que le resultaba su vida de noble, pero era consciente de que había actuado de la mejor manera dada la situación ya que ahora veía que aquellos sentenciados a una muerte injusta tenían una segunda oportunidad. Kisuke se movía como pez en el agua en el mundo viviente ya que había puesto una tienda como camuflaje, también había retomado sus amadas aficiones científicas, mientras Yoruichi intentaba acoplarse a su nueva vida y algunas veces se transformaba en gato para explorar los alrededores de la ciudad. Los demás parecían tener ese mismo problema multiplicado por 2 ya que constantemente debían luchar contra su eco interno como Urahara les había explicado en su adoctrinamiento para tener una mejor vida a futuro.
Aunque había días un poco satisfactorios para Yoruichi Shimin que le hacían recordar buenos tiempos, como el de hoy que había tenido que seguir a Shinji Hirako que desde hace unos 2 meses empezó a dar paseos en solitario por la ciudad, lo que le parecía sospechoso era que de a poco se fueron haciendo más largos y cuando se le preguntaba dónde iba él siempre respondía solo trato de conocer la ciudad. El trabajo de ocultarse para seguir un objetivo sin ser descubierto hacía que Yoruichi se sintiese en su ambiente, por supuesto que alguien educado especialmente para ser el Gundanshin de Lonmitsu Kid nunca olvidaría esas cosas por mucho que Kisuke le recomendara relajarse y disfrutar de la vida. El caso es que Hirako siempre iba a ese café al este de la ciudad donde tocaba un grupo de jazz, pero luego fue ampliando sus gustos y otras veces iba a la biblioteca, visitaba el mercado, los centros comerciales y la escuela. De alguna manera observar a los niños y jóvenes aprendiendo era una de las cosas que el rubio hacía y para Yoruichi eso no era nada malo, pero Kisuke era un tanto quisquilloso al respecto, no entendía por qué se ponía medio frenético con eso y sus tontas recomendaciones si sales no hagas nada para llamar la atención y mantén un bajo perfil se supone que ella debería ser la desconfiada y resultaba que su amigo lo era mucho más. ¿No te cansas de vigilarme Yoruichi-san? Preguntó Shinji con una pequeña sonrisa sacando a la morena de sus pensamientos. ¿Qué te parece si vienes y tomas un poco de té conmigo? Yoruichi resopló un poco molesta, se había vuelto descuidada en algo tan simple que seguramente un miembro novato de Lonmitsu Kid lo haría mejor, pero realmente sentí que esto era una perdedera de tiempo. ¿Té? Preguntó con una pequeña sonrisa y bajando del árbol donde se encontraba creo que preferiría un poco de sake señaló con cierta calma para aclarar yo no te vigilo, solo me da curiosidad lo que haces en tus ratos de ocio. Shinji sacó una pequeña botella y se el paso a la morena por supuesto, tu curiosidad no es nada comparada con el comportamiento obsesivo de Kisuke de mantener un bajo perfil, es como si supiera algo más que nosotros no, pero no sería la primera vez que algo así sucediera, quién sabe cuánto más oculta señaló con calma y pudo notar esa curiosidad en la ex capitana del segundo escuadrón. Por supuesto que no lo era, de alguna manera Yoruichi sabía que su amigo se había guardado mucha información delicada sobre sus investigaciones y experimentos, aún recordaba cuando Shinji y los demás contaron lo que había sucedido con Aizen Smusuke y sus dos secuaces, como Kisuke apareció junto a Tesai desencadenando la razón de por qué habían sido acusados de tales crímenes, terminando exiliados y desterrados. La morena había interrogado a su amigo sobre cómo supo que Aizen tenía algo que ver, al final había soltado la sopa, explicando que había hecho experimentos con algunos huecos para conocer sus poderes, a partir de eso hizo teorías sobre la hoyoificación y al final dejó ese tema por encontrar antinatural y peligroso. Ciertamente la morena se había molestado con Kisuke, recriminado su estupidez de dejar que Aizen supiera de sus investigaciones y que no quemara dichos registros. Yoruichi soltó un suspiro, odiaba la falta de claridad de Kisuke y esa manía de creerse más inteligente que todos los demás. Ya sabes que Kisuke puede ser un idiota cuando se trata de cosas científicas, acusó con calma, quizás solo quiere cuidarlos de Smusuke. Hirako sonrió, no somos sus conejillos de indias. Yoru-chan aclaró y vio como la morena parecía apenada. He hablado con los demás, pensamos en tener nuestro propio lugar para seguir nuestras vidas, ciertamente agradecemos lo que han hecho por nosotros, por salvarnos de terminar como huecos, tú has perdido mucho en todo esto de salvarnos, tu estatus noble y estar lejos de la familia. La morena frunció el ceño, creo que todos hemos perdido en este asunto Hirako. Por supuesto, aunque según el comportamiento de Kisuke parece que solo perdió una partida de ajedrez contra Aizen ya que todo lo demás lo tiene a la mano de manera sorprendente, dijo con una pequeña sonrisa. Cuando construyó ese su laboratorio me dejó asombrado, creo que es el que mejor se ha acoplado al cambio. Se puso de pie, esta noche daremos la noticia, ya encontré un lugar donde podremos vivir y algunos ya conseguimos trabajo. Esa fue una sorpresa para la morena, me alegra de que sigan adelante con sus vidas. Tú deberías hacer lo mismo, aconsejó Shinji, siempre fuiste un taijin del tipo solitario y dueña de sí misma que no tomaba nada de nadie, por eso mismo no deberías de hacer el trabajo sucio de Kisuke. Como lo había dicho Shinji esa misma noche hablando de sus planos con Kisuke, que se sintió con derecho de decirles que Aizen podía tomar ventaja, su paranoia con respecto a Smusuke se estaba volviendo preocupante para la morena y hasta sospechoso. Fue ahí cuando decidió vigilarle en los días siguientes, después de un mes sin conseguir mucho irrumpió en el laboratorio encontrando un pequeño aparato extraño que brillaba en un pedestal resguardado por varias barreras Kirm, era el Migyoku y cuando Kisuke la encontró en su laboratorio leyendo algunas de sus notas puso esa cara de pánico que Yoruichi conoció muy bien y esa misma expresión que tuvo cuando todos explicaron lo que había sucedido en todo el problema que los llevó a desertar y huir.
Al final Urahara supo que no tenía más remedio que decirle toda la verdad, le explicó el propósito del aparato lo mejor que pudo, también le informó que con eso había ayudado a los demás para detener su cambio, le reveló sus propios temores de que Aizen Shinsuke hubiera conocido de ese peligroso aparato. Decir que Yoruichi se sintió molesta fue poco, de alguna manera recordó las palabras dichas por Hirako, quien sabe cuánto más oculta realmente la morena. No le importó lo que se guardaba a sabiendas que todos tienen sus esqueletos guardados en algún armario, incluso ella nunca fue tan abierta con su mejor amigo como lo fue con Isoi-Fong, no podía aceptar que sus secretos, inventos y experimentos afectaron a otros y atrajera de mentes con ambiciones de poder. Esa misma noche Yoruichi Shimin decidió dejar la tienda y tomar distancia dejando solo a su amigo Kisuke. Flashback de fin. Yoruichi Shimin después de 3 días de viaje por fin estaba cruzando la barrera para ingresar a la Sociedad de Almas, sabía que lo primero en su agenda por hacer era ir con Kimuraku para informarle lo sucedido en el Palacio del Rey, así como darle las buenas nuevas que Soifon se encontraba viva. Okikiba y Nanao ya le esperaban en el lugar donde había aterrizado al oeste entre los límites del Seireite y Rungokai. Hidamb, el guardián de la puerta del oeste, se encontraba ahí mismo con una actitud formal junto a los 2 tenientes, notó como Genshiro Okikiba se adelantaba hacia ella. Princesa del clan Shimin, sea bienvenida, saludó con una inclinación. Espero que su viaje no haya estado cansado, el comandante general esperaba su llegada. La morena ascendiendo. No hay que perder tiempo con saludos protocolarios, tengo cosas que informar al Smtaich, dijo con seriedad y al instante usó paso flash sin importar que dejaba atrás a los 2 tenientes, no esperaba que en su llegada fuera por la tarde, más bien pensó que lo más conveniente era llegar por la mañana, pero con eso de que era difícil distinguir cuando era de día y de noche en el Palacio del Rey no le extrañó para nada su mal percepción del tiempo. Yoruichi no tardó demasiado en llegar a la sede del primer escuadrón, unos segundos después Nanao y Genshiro le alcanzaron mostrando signos de haber esforzado un poco en llevarle el paso, si se podía decir de esa manera. El comandante le espera en su oficina, indicó Nanao. La morena entró a la oficina del Smtaich sin esperar que anunciaran su llegada, al momento notó que Kimuraku se encontraba sentado tras un amplio escritorio con rostro serio haciendo una seña con su mano a la capitana del segundo escuadrón invitándole a que tomara asiento rápidamente. Bienvenida, saludó de una vez mirando serio a la morena. Espero que todo haya salido como se esperaba, creo que tenemos que hablar sobre lo que haremos con el regreso de Soifon. La morena medio sonrió. Ella está viva y bien, despertó de su sueño inducido por la congelación, informó rápidamente. No fue algo fácil y creo que no todo salió como lo esperaban, pero ella volverá cuando termine de recuperarse por completo. Shunsui suspiró. ¿Ella aún no está bien? Pregunta con cuidado. Su regreso al mundo espiritual no ha sido fácil, apuntó la morena. De alguna manera su memoria y esencia fueron separadas de su cuerpo, el recuperarlo todo fue y guardó un leve silencio. No podría decirte lo que fue para ella volver a revivir todos los recuerdos, señaló los buenos y malos. Con ese comentario último levantó la curiosidad de Shunsui, que preguntó a qué se refería. Ante eso a Yoruichi no le quedó más remedio de dar más detalles a lo que había sucedido en el Palacio del Rey, desde el primer despertar de la peli azul sin su recuerdo y sin poder espiritual, hasta llegar al momento en que los recuperó todo de golpe. El Smtaich se muestra serio y contemplativo comprendiendo lo que le informaban, notando como Yoruichi apretaba sus puños mostrando cierta tensión, y no era para menos, cualquier se hubiera visto afectado dada la situación. Debemos ser pacientes, estoy seguro de que Soifon saldrá adelante como lo ha hecho siempre. La morena suspiró al volver a escuchar esa frase. ¿Puedo preguntarte algo de forma personal?, dijo la morena y el castaño avanzando. Antes dijiste que Soifon tuvo suficiente de lo último que aprendió de mí, dijo parafraseando. ¿Te referías a mi traición?, preguntó. Kimuraku suspiró. No era partidario de echar sal en la herida, más si era del pasado. No me corresponde a mí decirte si estuvo bien o mal lo que hiciste, porque no sería parcial en ese aspecto, ya que lo que hiciste salva a Milisa-chan y otros buenos amigos, dijo con una sonrisa. Aún así, dejaste atrás una jovencita que tenía todos los puntos favorables para ser fácilmente un teniente o, como sucedió, un capitán, y Gundanshin de Don Mitsuki negó al instante. A mi vista solo era una adolescente lista para ser lanzada a los crueles lobos nobles ávidos de poder. No me pareció muy justo, pero como dijo Yamaji y Jinrei Kuchiki, era la única que podía hacer el trabajo y conoció la coyuntura de los clanes, dijo suavemente y luego sonrió. Pero ya conoces cómo pasó todo, lo hizo bien y sobre todo pronóstico, guardó su corazón quizás demasiado.
La morena parecía hundirse en la silla que se encontraba a los ojos del castaño. De alguna manera ahora comprendía a cabalidad lo que había afectado su partida a la joven Soifong. Lo cierto era que para Yoruichi aún resonaba ese horrible grito dolorido de Soifong diciendo su nombre le cause un gran dolor, indicó suavemente. Shunsui negó. Eso fue en el pasado, ella lo superó y cambió para bien. Deberías de saber mejor que nadie. A punto serio, no es bueno atormentarte por algo que pasó hace más de un siglo, además tienes una vida por delante para compensarlo. La morena sonrió levemente, ciertamente tenía otra oportunidad para compensar a Soifong. Sobre todo, tuve una oportunidad de decirle que ella siente lo mismo. Tienes razón. Ahora debemos pensar qué haremos a su regreso. A punto serio, queriendo tentar el terreno para saber qué era lo que Yoruichi pensaba al respecto. Yoruichi suspiró. Ichi piensa que lo mejor es mantener todo en secreto hasta que ella vuelva al Seireitei. Me imagino que deseo que se encuentre completamente bien dado lo que ha pasado. Indicó. No saben exactamente cuánto tiempo tardarían, así que tenemos un poco de tiempo para pensar qué hacer. Señalo. Si me preguntas, te diría que ella pertenece a la segunda división Iomitsuki. Entiendo, dijo conforme. Debo informarte que es de dominio público que fuiste al palacio del rey. Tu clan estaba muy feliz por la noticia, aunque deseaban saber la naturaleza de tu viaje. Indicó. He dicho que ha ido por una asignación especial. La morena soltó un suspiro cansino. Creo que tendré que ir a casa. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde mi partida? Preguntó a sabiendas que en el palacio del rey era difícil llevar cuenta de los días. 6 días, señaló. Creí que tardaría un poco más, como la última vez. La morena negó al instante. Antes era una adolescente, le recordó. Hay muchas cosas que debo pensar y tener a mi clan respirando sobre mi cuello no es algo que deseo en estos momentos. Antes que te vayas, dijo el castaño, hay algo de carácter no oficial que deseo hablar contigo. La morena enarcó una de sus cejas. ¿Es algo importante? Preguntó. Shunsui se encogió de hombros. Lo es de alguna manera, aunque solo es un rumor. La risa de la morena cortó lo que el castaño estaba por decir. No me digas que cree esa tontería de que estoy comprometida o algo así. Admito que en tantos años he escuchado cada disparate. Me pareció un mal rumor, hasta que recibí una llamada de Kisuke preguntando si era cierto los rumores de tu ida al palacio del rey. El rostro de la morena, antes un tanto divertido, cayó a un serio y decidió que era mejor tomar la situación con seriedad y advertirle. Acepto que eso del rumor es algo que posiblemente viene desde mi clan y todo es mi culpa, dijo seria. Shunsui asintió. Debo recomendarte que arregle esa situación con prontitud, antes de que escale demasiado. Sugirió recibir un asentimiento de parte de la morena. Lo haré, de eso debes estar seguro y gracias por el consejo, dijo la morena. Si me permites, tengo muchas cosas que hacer. Se puso de pie. Te enviaré las ropas después. Kimbraku asomaba y vio como la princesa del clan Shimin salía de su oficina con paso firme. Lo había notado tan fácilmente que era algo extraño ver tan claramente reacciones de la comandante de las fuerzas especiales, pero mostrar esa incomodidad al momento de nombrar a Kisuke era totalmente nuevo, ya que según sabía las cosas entre ellos habían mejorado estos meses atrás. Sabía que el tendero era un asiduo visitante de la familia noble. Aún así, la morena debía de tener cuidado ante cualquier mala situación. Sobre los rumores, Soifong regresaría pronto y si Yoruichi deseaba resarcir cualquier culpa o simplemente tener alguna oportunidad con la peli azul, debía de cortar la situación de Kisuke con cuidado. La morena salió con su habitual velocidad. Su título de Shunshin no era algo que fuera a salir de sus manos tan pronto, ya que aún no había nadie que le alcanzara. Ciertamente podía haber 1 o 2 personas que le acechaban en velocidad, pero ciertamente aún los podía ver a su espalda. Llegó a la sede del segundo escuadrón para ir directamente a sus aposentos para cambiar sus ropas y hacerlas llegar al primer escuadrón cuanto antes. Algo como eso en malas manos sería un peligro. Luego se dirigió a la oficina para anunciar su llegada al Maeda. Después tomaría parte del día para ir a su casa y tener una charla importante con sus padres. Maeda informe, dijo la morena al momento que entraba a la oficina. El regordete teniente se puso de pie al instante. Todo marchado como está dispuesto en la programación de la semana. Taichi, informe serio, es bueno tenerte de regreso. La morena suspiró. Tenía un largo día por delante. Es bueno regresar, dijo con calma. ¿Hay algo que merezca mi atención? Preguntó. Vinieron los informes de las patrullas, ya están revisados y solo resta tu aprobación para las asignaciones del próximo mes, señaló serio. Eso puede esperar, no es algo tan urgente, indicó. Estará en casa de mi familia. Creo que desea saber qué he estado haciendo estos días. Cualquier cosa urgente puedes mandar una mariposa.
Lumaeda se acercó con una sonrisa. Por supuesto, Taichin vio como la morena se marchaba con rumbo a la mansión de su familia, sonrió al notar que de alguna manera su capitana parecía más ligera y lo que sea que fue a hacer al palacio del rey le había sentado bien. Estaba listo para seguir su trabajo cuando al instante recibió una mariposa del primer escuadrón con órdenes precisas del comandante en jefe de que pusiera a alguien de confianza en vigilancia de su capitán. Marechillo suspiró. No esperaba volver a la rutina de los primeros días de capitán de la Morena, pero si era una orden del Smtaich debía de ser por algo. Debo avisar a Miyuki, susurró para sí mismo sabiendo que era la indicada para esa misión y se dispuso a enviar una mariposa infernal con las nuevas directrices. Yoruichi Uso Shunpo. Su camino no era otro más que la mansión familiar, deseaba hablar seriamente con su familia, especialmente con su padre para dar por terminado cualquier plan que tuviese en mente sobre un futuro compromiso y casamiento. Esta vez iba a luchar por hacerse oír y sobre todo lo que pudiese decidir sobre su futuro. No es que tenía claro lo que deseaba hacer con eso de su matrimonio y heredero, sabía que era un tema sensible para su padre y clan, recordando que desde su adolescencia siempre le insistió en lo importante que era un heredero para la familia y así perpetuar el linaje. A su llegada notó a los guardias que estaban asignados, eran casi los mismos que Soifon había asignado hace más de una década, muy competentes, pero la morena había hecho pequeños cambios poniendo a prueba a muchos shinigamis, entre aquellos con asiento y los que no tenían asiento, tomando los más competentes dado el volumen de pérdidas en la guerra para darles un asiento. Cuando aterrizó en su jardín suspiró, al instante sintió a alguien a su espalda infieme. El miembro del Onmitsuki había caído de rodillas como era costumbre y con puño en su pecho en forma de respeto a su comandante. Hace 3 días vino de visita Urahara Kisuke, no estuvo mucho tiempo y de ahí adelante no ha habido más visitantes o algo trascendente que informar, indica el que parecía ser el jefe de los guardias. Sigan con el buen trabajo, felicitó la morena aun cuando sintió una creciente molestia al saber que Kisuke y su padre de alguna manera tenían cierta complicidad. Se enderezó al instante y prosiguió su camino al interior de la mansión. Ixiran fue quien le interceptó en la sala. Nee-san, has vuelto, dijo tomándola en un abrazo. Cuéntame cómo es el palacio del rey, ¿qué hiciste ahí? Solo fue algo de último momento. Ixiran trató de explicar. Deberías saber que no puedo revelar algunas cosas. El joven hizo un puchero ante la respuesta de su hermana. Ante la algarabía, Minako y Shiro aparecieron, la matriarca sonrió y fue donde su hija al instante. Hija, qué bueno que estás de regreso, le dio un pequeño abrazo. Shiro sonrió orgulloso viendo la escena familiar. ¿Sabía lo importante que había sido ese viaje al palacio del rey? ¿Te quedarás para la cena?, cuestionó el patriarca, la morena avanzando al instante. Hare, que preparen algo que te guste, dijo rápidamente Minako Shimin. La morena iba a protestar. Mamá, algo no tan elaborado me va de maravillas, pidió suavemente, le gustara o no era mejor empezar bien ya que pensaba darles una mala noticia. Ven, tienes que contarme cómo es que fuiste al palacio, pidió Shiro con una sonrisa. La morena suspiró. ¿Puedo ir a tomar un baño y cambiarme de ropa?, preguntó con calma. Por supuesto, lo siento hija, se disculpó, me imagino que el camino de regreso fue cansado, toma tu tiempo y descansa un poco para cuando esté la cena nos cuentas lo sucedido. La morena ascendiendo y subió a su habitación, necesitaba tomar un baño y poner todo en perspectiva, lo cierto era que no podía esperar el momento de sentirse libre de ese falso compromiso, desde mucho antes de saber que Soifon se encontraba viva ese pequeño detalle le estaba causándole incomodidad, pero enterarse de que de una forma traicionera Kisuke obstaculizó su camino de ir en ayuda de los demás, especialmente de la peli azul, fue la gota que derramó el vaso. Lo cierto es que desde su regreso a la Sociedad de Almas y antes de la guerra sangrienta el tendero pareció inconforme de su decisión de abandonar el mundo viviente, así como las burlas por sus intentos de resarcir el daño a su relación con Soi, recordándole a cada momento que ya no era una niña. El baño fue una excelente idea ya que se relajó un poco a la vez que le había dado un poco más de sensatez, recordó la recomendación de Shutara-san de ser inteligente de ahora en adelante si quería alcanzar sus propósitos. Suspiró luego de buscar algo de ropa que ponerse, lo cierto es que no solo necesitaba ser inteligente, también debía de ser paciente ya que lo que quería ahora era algo que no esperó desear en toda su vida, una vida junto a alguien que amaba y en este punto era más que seguro que hasta con esa persona tendría que luchar para lograrlo. Luego de vestirse decidió descansar un poco en su cómoda cama, cerró sus ojos tratando de pensar en el mejor plan de acción en esa situación. Se enderezó luego de un momento. ¿Qué diablos le pasaba?, se preguntó a sí misma. Shutara tenía razón, todo este tiempo en el mundo de los vivos dejó que otros tomaran la iniciativa, las decisiones olvidando o dejando de lado todas esas enseñanzas del Onmitsuki.
El toque de la puerta a la bolsa de sus pensamientos. Yoru-chan, ya está la cena, avisó Ixirim. Voy, espérame, pidió al momento que buscaba la puerta y decidió charlar un poco con su pequeño hermano. La cena fue tranquila en cierto modo, aun con las insistencias de su padre de que saber todo lo referente a su ida al palacio del rey. Yoruichi soltó un poco de información sobre su viaje al palacio, claro que dijo parte de la verdad diciendo que fue gracias a que Tenjin Kirinji pidió de su ayuda en un asunto importante. Shiro parecía muy feliz dado todo lo que había sucedido en el pasado con la mal llamada traición, el hecho de que fuese recibida y sobre todo tomada en cuenta para hacer algo para el Escuadrón Cero era improbable. Lo cierto es que Shiro sintió que no había oportunidad de que su hija se redimiera ante el Rey Alma y el Escuadrón Cero ya que antes habían elegido a los capitanes más jóvenes del GOTEI 13. Yoruichi había explicado a su padre las razones de todo eso, dejando satisfecho a su padre. Lo cierto es que antes Yoruichi no era parte del GOTEI 13 de manera oficial, ya que no poseía ningún cargo de capitán como lo había sido antes. Además de eso, la morena indagó sobre la visita de Kisuke. Su padre pareció un poco cuidadoso ante su respuesta alegando que había pedido de su ayuda para saber si tenía alguna información de la asignación en el palacio del rey sin obtener ningún resultado. La morena aprovechó para darle a entender a su padre que Kisuke solo era un colaborador con el GOTEI 13, que no poseía ninguna influencia o era de injerencia en la línea de poder, menos en misiones de alto calibre. La morena sonrió levemente al ver cómo su padre parecía inconforme al hecho de que Urahara Kisuke era como cualquier Shinigami al servicio de GOTEI 13. La cena terminó de la mejor manera, la morena decidió que era mejor irse a descansar y realmente no quería regresar al segundo escuadrón así que se decantó por quedarse en la mansión. Se despidió de su padre. Ixirim ya se había dado a descansar quejándose de que su padre era muy estricto con los entrenamientos, ya que desde que la morena se había marchado él tomó la responsabilidad de dar las clases. Minako le acompañó hacia la habitación, había notado como por momentos su hija parecía abstraerse en la charla, temía que su compromiso obligado estuviese minando su ánimo y sabía que Kisuke no era la persona que podía llegar a amar, reconocía que desde la muerte de Soifon su hija había cambiado un poco, todos esos rumores sobre su forma de llevar la segunda división le parecían exagerados y preocupantes para ella. Me alegra mucho que todo se arreglará con el Escuadrón Cero, comenta Minako. La morena sonrió un poco. Todo fue sorpresivo, acepta con calma, si pensaba todo el asunto de alguna manera todo eso había sucedido gracias a Soifon y ante ese pensamiento su rostro decayó un poco. ¿Todo está bien, hija? Cuestionó Minako tomando asiento en la cama. Sabes que puedes confiar en mí, sé que todo esto del falso compromiso no es algo que te agrade. La morena suspiró. ¿De verdad puedo confiar en ti? Cuestionó dudosa, más parecía bien un poco perdido y su mamá se mostró dándole confianza. ¿Aún si otra vez traigo la deshonra al clan? Preguntó. Minako suspiró. Si lo dices porque no deseas casarte por ahora, creo que exageras sobre ese asunto, señaló. Papá no cree de esa manera, dijo con cierto pesar. Minako tomó las manos de su hija entre las suyas. Estoy segura de que a pesar de todo él quiere lo mismo que yo, señaló dejando un poco confundida a la morena. Lo que más quiero es tu felicidad, hija. La morena se abrazó a su madre, sintiéndose reconfortada por sus palabras a sabiendas que no sería tan fácil como ella decía, pero agradecía sus palabras, comprensión y amor. Gracias, mamá. Minako se puso de pie. Será mejor que descanses, si lo recuerdo bien ese viaje de regreso es cansado y toma días. Gracias, mamá, agradeció la morena. La matriarca salió de la habitación dejando que la morena se cambiara para que descansara de una vez. Yoruichi suspiró largamente ya que de alguna manera las palabras de su madre fueron un aliciente, quizás no todo estaba en su contra y aunque así fuera ya lo había decidido, ahora era mejor descansar que mañana debía pensar qué hacer. Era de medianoche cuando la morena despertó sobresaltada, sudando de lo que parecía ser un horrible sueño, su respiración era trabajosa y luego de un momento reconoció con pesar que no era un sueño. Lo cierto es que en su mente aún resonaba ese angustiante grito de Soifon. Yoruichi-sama llevó sus manos al rostro con pesar, todo este tiempo había tratado de mantenerse cuerda y no sucumbir a ese hondo dolor que le atizaba el corazón. Ahora ese dolor parecía disolverse para cambiar a la culpa, lo que sea que le hizo a su pequeña abeja lo iba a compensar a toda costa. Esa era una promesa para sí misma, lo cumpliría incluso sobre la misma Soifon. Después de eso sentí que no podría volver a dormir, sintiendo la necesidad de perderse un poco de todos, quizás lo mejor era refugiarse en el sake. Yoruichi salió de la mansión con mucho sigilo, no quería alarmar a sus padres y por si acaso había dejado una nota en su habitación explicando que se había ido muy temprano por la mañana hacia el escuadrón.
Terminó en un bar de mala muerte en un sector de Rungokai donde sabía que había poca presencia de shinigamis. Todo fue como un borrón y cuenta nueva, si desde hace mucho había evitado cualquier reunión social que involucrara sake o bebidas alcohólicas, esta vez fue como si tomara todo eso que no había ingerido en 6 meses. El cantinero y dueño del lugar no podía persuadirle de abandonar el lugar. Pero fue una suerte que una Shinigami llegara para sacar de ahí con mucha dificultad. Miyuki había cuidado de ella de distancia y cuando vio que era suficiente decidió llevarle a un lugar seguro que no implicara un escándalo. Yoruichi se movió en el futón con cierta molestia en su cabeza, se quedó un poco ante la insistente punzada que sentía en su cabeza. Suspiró cansinamente, quizás era el precio de no beber ni una gota de alcohol en 6 meses y estaba segura de que no le importaría dejar de beber de ahora en adelante ya que necesitaría toda la cordura posible, pero más que eso debía de ser inteligente para sortear los deseos de su clan. Soltó otro suspiro cansino pensando en lo que era más urgente por resolver. Suspiras demasiado, se quejó una voz que la morena conocía demasiado bien. Abrió sus ojos, cerrándolos al instante ya que la luz le molestó. Kaku, ¿qué diablos haces aquí?, preguntó. La susodicha bufó y rió levemente. ¿No te has dado cuenta que estás en mi casa? Bella durmiente se burló. Creo que bebiste lo que no pudiste en todos estos meses pasados. ¿Cómo llegar aquí? ¿Fuiste por mí?, preguntó confusa tratando de enderezarse y abrir por fin sus ojos. No fui yo quien te trajo, ni sabía que habías ido a celebrar que las cosas con el Escuadrón Cero por fin se han arreglado. Señaló. ¿Cuántas veces te invitamos a venir a beber un poco para relajarte? Pero tú muy digna quisiste ser responsable ahora que volviste a tomar las riendas de Lonmitsu-Kid, mi segunda división. La morena se despabiló de una vez. No fui a celebrar nada. Aclaro, sería si no fuiste tú. ¿Quién diablos me trajo?, pregunta. La pelinegra puso los ojos. Tu guardaespaldas respondió. Hasta trajo ropa para que la princesa esté presentable, señaló con una sonrisa. Yoruichi frunció el ceño. ¿Mi guardaespaldas?, preguntó. Desde que soy deshizo la antigua guardia no existe nada como eso, señaló. ¿Dónde está?, cuestionó con seriedad. Kaku se puso seria. Iré por ella, pero toma un tiempo para ponerte presentable. La morena resopló un poco molesta. Quien fuera que le haya traído tendría que dar una explicación de por qué le estaba vigilando y para su propia molestia caía en cuenta que no se había dado cuenta de eso. Rápidamente se dispuso a ponerse presentable como Kaku le había sugerido. Luego de unos minutos ya estaba lista y el líder de la casa Shiba apareció sonriente. Traigo a tu escolta, dijo con una sonrisa. Yoruichi frunció el ceño al darse cuenta quién era la persona que le había estado vigilando. Gundam Kaka saludó poniéndose de rodillas y con puño en su pecho. 10º asiento. Miyuki identificó de una vez la morena con tono frío. ¿Desde cuándo me vigilan y quién lo ordenó?, preguntó directamente a Yoruichi. La pelinegra miró hacia Kaku con cierto recelo. Habla que es de confianza y lo sabes muy bien, o si no me hubieras llevado a otro lugar. Miyuki soltó un leve suspiro. Fui enviado por el Maeda Fukutaichin, por órdenes dadas del Smtaichin, respondió de una vez. ¿Con qué razón hizo eso?, preguntó Yoruichi, pero intuía que era por evitar que hiciera algo tonto después de lo sucedido en el palacio del rey. No lo sé, Gundam-mi, no creo que el teniente lo sepa, aclaró rápidamente, pero no es la primera vez que es vigilada por el primer escuadrón, soltó de una vez. La morena enarcó una de sus cejas curiosas y Kaku parecía sonreír un poco divertido por la situación. Explícate, ordenó. Cuando fue nombrada como Gundam-mi capitana del segundo escuadrón, después de pasadas 2 semanas descubrí al teniente de la primera división Okikiba merodeando el escuadrón de manera oculta según creía, informó con una sonrisa dando a entender que ella lo había descubierto. Le informé al teniente el Maeda, pero me indicó que si era cosa de la primera división debíamos hacernos de la vista gorda. Yoruichi y Kaku se miraron con complicidad. Regresa al escuadrón, espérame ahí y dile al Maeda que no se vaya a ir a ninguna parte. Como orden está, dijo y al instante salió del lugar. La morena suspiró. No puedo creer lo que está pasando, se quejó. ¿Por qué Shunsui haría esto? ¿Acaso no me tiene confianza?, preguntó un poco molesto. No lo tomes a mal, señaló rápidamente la pelinegra. Deberías entender que todos estos meses pasados no has sido como tú misma indicó. Quizá solo fue tener un poco de precaución y una manera de evitarte problemas. Yoruichi suspiró. No debía hacer eso, además no es como si haría algo estúpido a sabiendas que tengo a los ancianos del clan sobre mi espalda. ¿Y qué es eso de que no he sido yo misma todo este tiempo?, se quejó.
Kakushiba puso los ojos. He escuchado cada rumor sobre la princesa del clan Shimin todos estos meses pasados. Señaló que compite por el título de perra fría dejado por Soifon en la manera como llevas el escuadrón, sin olvidar el rumor más reciente de que te has comprometido. La morena que sonrió divertido al momento que Kaku dijo que competía por el título de perra fría con Soifon, pero esa sonrisa se borró al instante de escuchar lo del compromiso. A mi parecer si has hecho algo muy estúpido. No es un verdadero compromiso, solo fue un mal plan para quitarme a los ancianos de encima, señaló al instante. El líder del clan Shiba rió un poco divertido. ¿Kisuke lo sabe? Pregunto porque al parecer se está tomando ciertas atribuciones contigo y no es que me importe si lo de ustedes es verdad o una farsa, pero debo decirte que estás jugando con fuego o solo quieres cavar tu propia tumba. Yoruichi suspiró. Todo debe volver a la normalidad, dijo suavemente. Arreglaré las cosas con Kisuke, señaló. Mi padre y los ancianos del clan deberán entender que yo elegiré en mi momento con quien quiero pasar el resto de mi vida, sentenció. Kakushiba suspiró. No quiero ser una perra, pero eso de elegir con quien quieras pasar el resto de tu vida me parece algo difícil de conseguir. Pero no imposible, señaló rápidamente la morena y Kaku sonrió. Bueno, creo que si estás decidida es mejor ponerte en acción, indicó la pelinegra. Yoruichi mostrando una sonrisa. Gracias, Kaku, dijo seria y al instante se marchó sin esperar alguna réplica de la líder del clan Shiba. Kaku soltó un leve suspiro y sonrió un poco para sí misma, de alguna manera veía un poco relajada a su amiga, además no había hecho mayor escándalo con el hecho de que desde la primera división le estuvieran vigilando, aun cuando era normal que mostrara cierta molestia. Supo reconocer que era un hecho verdadero que las cosas meses atrás habían difíciles para ella tratando de asimilar la pérdida de Soifon. En este punto era completamente normal que el Smtaich tuviera cierta precaución ante lo que la morena podría hacer y Shunsui. No era ningún tonto para dejar que las cosas se salieran de control justo en sus propias narices. Después de salir de la casa, Shiba se dispuso a ir con calma, reconociendo que aún tenía que recuperarse de su noche etílica, a la vez que reconocía que ya no estaba para hacer esas cosas porque al parecer ya no era tan resistente para el saque. Regresó al segundo escuadrón donde le esperaban Maeda y Miyuki en la oficia. El regordete a simple vista se encontraba un poco nervioso ante lo que su capitana podía hacerles de castigo. Maeda, Miyuki, saludó la morena con seriedad. El teniente se inclinó al instante. Taichi, yo puedo explicarte, soltó de una vez teniendo un ataque de valor y tomando con la guardia baja a la morena. Miyuki, que se encontraba de rodillas a su lado, no pudo evitar mirarle asombrada. Yoruichi enarcó una de sus cejas curiosas. ¿Qué vas a explicar? Cuestionó. ¿Que guardaste información a tu capitán de lo que sucedió a mis espaldas? Preguntó. Fueron órdenes del Smtaich. Se excusó rápidamente cuando el 10º asiento me informó sobre Ukikiba Fukutaich. Supuse que solo estaban vigilando cómo iba la transición dado todo lo sucedido, señaló con precaución cierta. La morena quiso sonreír a lo dicho por Maeda, que estaba siendo astuto con todo el asunto. Aún así, debía de dejar todo claro. Entiendo, acepto sería, pero debes recordar que soy tu capitán y Gundam, por lo tanto, no se me debe ocultar cualquier cosa aun si viene de la primera división, indicó firme. Puedo castigarlos a los dos con razón, pero esta vez lo dejaré pasar. Maeda pareció suspirar aliviado. Gracias Taichi, no volverá a suceder. Gracias Gundam, agradeció el 10º asiento. No agradezcan que aún no he terminado, apuntó la morena mirando hacia su teniente, que borró su cara de alivio al instante. ¿Cuál era la orden del Smtaich para enviar a vigilarme? Pregunta. El regordete teniente frunció el ceño. Justo después de que se marchó a la mansión Shimin recibió una mariposa con la orden de primera clase del Smtaich de mantener un ojo en ti por precaución, explicó. Pidió discreción, así como buscar a alguien que no perdiera el rastro y pudo pasar desapercibida. Recordé que dudó un instante. Taichi dijo que Miyuki era muy buena en rastreo y sigilo. La morena estaba entendiendo que las valoraciones de Soifon sobre sus subalternos eran de conocimiento del Maeda. Aún así, debía darles una lección este día. Te harás cargo de todo lo que yo hago, supervisarás los ejercicios, te encargarás de las revisiones de la tropa y serás responsable de los informes de patrulla a su regreso. Se hará como digas. Taichi, acepta el teniente, reconociendo que era mejor obedecer sin refutar. Puedes comenzar, que se hace tarde, apuró la morena, y al instante el Maeda salió por la puerta a todo lo que su regordete cuerpo le permitía. Miró hacia su 10º asiento con curiosidad y cierta incertidumbre al reconocer que de alguna manera no había sido capaz de percatarse de que era vigilada o le seguían, algo que de alguna manera le molestaba, ya que era una confirmación de que sus capacidades y hasta sus sentidos habían caído de alguna manera, y en eso solo ella era la responsable, por mucho que la situación de Soifon le había afectado, más cuando ya creía haberlo superado. ¿Cómo fue que pudiste seguirme?
Preguntó lo primordial para ella dado que recordaba haber sido cuidadosa al momento que salió de la mansión en las horas de medianoche. Miyuki suspiró. No fue fácil, lo cierto es que estaba lista para irme y dejar que la patrulla asignada a su familia hiciera el trabajo hasta la mañana, pero cuando estaba por hacer eso noté que usted estaba saliendo con sigilo de la mansión, explicó, lo cual era totalmente cierto. Traté de mantenerme a una distancia bastante considerable sin perder su rastro. Creo que en ese momento usted se encontraba demasiado distraído para percibir que alguien le seguía. A punto la vi entrar a un bar de mala muerte y desde ahí me quedé en una esquina a las afueras del bar para vigilar que nada extraño sucediera. Yoruichi permanecía seria, aunque reconocía lo bien que Miyuki adornaba con palabras adecuadas lo sucedido. ¿Cómo supiste a qué lugar podías llevarme? Pregunta. Después de un buen tiempo y viendo su estado, envié un mensaje al Maeda Fukutaichi informando la situación. Señaló. Él me indicó lo que podía hacer y señaló dónde podía llevarle para evitar que alguien en el escuadrón notara su estado inconveniente. La morena avanzando levemente, muy acertados en sus decisiones. Felicito, gracias por eso. Miyuki ascendió y se puso de rodillas. Es mi deber servir en lo que pueda, Gundanchan. Yoruichi asintió. Si era sincera consigo misma, Miyuki era un buen elemento y el cambio de asiento se lo había ganado con un buen margen en las pruebas que se hicieron para llenar los asientos vacíos. Justo cuando creía que podía llegar a un 13º asiento, la mujer se sorprendería con sus habilidades a todos. Lo cierto es que no había tenido ganas de leer todos los informes de Soifon, ya que había sido el Maeda quien le señaló aquellos que según la peli azul eran elegibles para un asiento al futuro. El informe de Miyuki había señalado cosas muy útiles y estaba arriba de la media. Los rasgos que más denotaba era su sentido, lealtad y profunda discreción. Una nota al margen del informe indicaba que no había subido de asiento por el simple hecho de que no había vacantes desde hace años. La morena debía aceptar que Soifon tenía cierta razón en depositar su confianza en la chica y de pronto algo le vino a la mente. ¿Hacías cosas como estas para Soifon? Pregunta. Miyuki pareció descolocada ante la pregunta. Soifon Taichin no bebía sake, dijo al instante. No era de las que se ponía en circunstancias de vulnerabilidad frente a nadie, ya que le parecía deshonroso. La morena sonrió al reconocer que ciertamente así era su abejita. No habrá descanso para ti esta semana, pero ahora creo que mereces uno. A punto la morena. Puedes retirarte. Miyuki asintió. Gracias, Taichin, dijo y al instante salió de las oficinas del escuadrón. La morena pensó que necesitaba de un día de recuperación de su noche etílica. Volver al trabajo no lo veía conveniente en esos momentos. Al final de todo, el Maeda estaba tomando sus asignaciones para ese día. Quizás tomar un descanso era lo mejor en esos momentos para que al despertar con sus sentidos más claros, pondría toda su atención en lo sucedido. Este era el momento de arreglar todos esos cabos sueltos. La mañana llegó con un azul pintando el cielo con un lienzo. Muchos podían decir que este sería un día tranquilo y las actividades de patrulla, ejercicios y misiones especiales parecían ser parte de una rutina agradable de trabajo. El Gundam había dirigido los primeros ejercicios con una actitud calma sin dejar de ser estricto, pero que no rayaba en su habitual crueldad de meses atrás. Trabajo en el papeleo pendiente para que llegue al mediodía. Todo quedaría en manos de Maeda de nuevo como parte de su castigo. Esa tarde se dispuso a repasar todos los eventos en su cabeza. Al final también decidió ir con Ixiran para saber un detalle: cómo llegó al 12º escuadrón y por qué salió de casa sin que nadie se diese cuenta. Por supuesto que tuvo que hacer todo eso sin que sus padres lo supieran. Luego de saberlo todo con exactitud, reafirmó con pesar que su amigo de toda la vida había manipulado la situación para que al final Soi fuese el peón a sacrificar en esa guerra como Shutara le había acusado. ¿Qué diferencia había entre eso y lo que pasó hace más de un siglo con Aizen? Fue la pregunta que saltó directamente en su mente. El enojo, la culpa e indignación llegaron al mismo tiempo, así como la urgencia de confirmarlo. Tenía que saber por qué la persona en quien siempre confió y consideró su amigo hizo todo esto. Aún así, entendía que debía ser sutil en todo porque reconocía que Kisuke era inteligente y podría tener mil excusas y argumentos preparados. Esto debía de ser como una misión de asesinato al estilo de Lon Mitsukidon, el cual consistía en observar a la víctima, acecharla y acercarse para que cuando menos lo espere le aseste la estocada final. Yoruichi sonrió para sí misma ante tal alusión, ya que de alguna manera era como estar regresando a aquello que era hace más de un siglo atrás, solo que de alguna manera un poco más sabia y con experiencia de vida de 100 años. Lo primero que haría mañana a primera hora sería ir al mundo viviente para constatar que tanto Urahara jugó a su favor tal y como Shutara había dicho antes, las razones de su actuar. En resumen, deseaba que lo confesara todo y luego de eso ya no había marchado atrás a su decisión final.
En el palacio del rey las cosas no parecían cambiar mucho, Soifon había sido presa de todos esos recuerdos que estaban afectando su psique y a la vez que ponía a todos alertas. De alguna manera los recuerdos se estaban volviendo sueños o quizás pesadillas inquietantes, había gritos, llanto y la vez que se activó por primera vez Su Shung me envió a volar a Tenjirma a la pared de la cámara donde ella aún era resguardada. Eso había sucedido horas después de la marcha de Yoruichi, los 2 días siguientes habían cesado de a poco los efectos de sus recuerdos regresando de golpe, porque eso era lo que había señalado Tenjirm que el golpe de todos esos recuerdos de una vez había desestabilizado su mente y cuerpo, pero lo que más le preocupaba era su reiatsu inestable y el cómo había gastado su energía espiritual, uno que hasta hace poco había recuperado. Para alivio de todos al tercer día de la partida de Shimin Soifon despertó por primera vez Tenjirm-san reconoció ¿ustedes también murieron? Cuestionó entre confusa y cansada para tomarse la cabeza nuevamente haciendo muecas de dolor. Tenjirm Kirinji ya estaba cansado de todo esto, verle de esa manera le resultaba molesto dado su vocación de sanador. Descansa, no te preocupes ahora por nosotros señaló con calma voy a darte algo para que descanses informó suavemente y al instante inyecta algo en el brazo de la peli azul, luego busco la salida. ¿Ichi le esperaba en la puerta cómo sigue? Preguntó. El curandero suspiró los recuerdos están minando su salud física y mental señaló al instante le di algo para que descanse, porque lo necesita. Pero no podemos tenerle tanto tiempo indicó el barbudo sabes que aún dormida su mente trabaja. Despertó y cree que estamos muertos al igual que ella, como ha estado entre la conciencia e inconsciencia aún no percibe todo a su alrededor informo no creo que decirle que aún vive ayude en algo, más que acumular estrés. Ichi se acercó entendiendo el predicamento ¿qué sugieres? Pregunta. Infusiones de reiatsu para mantener su poder espiritual a la normalidad, dejarla con anestésicos 2 días más indico luego de eso tendremos que dejarla despertar totalmente y darle la noticia. ¿Ichiba avanza conforme qué dicen los demás? Preguntó. Shutara y Kiryu se turnan para venir y vigilarla mientras descanso, Letsu viene en las madrugadas señaló le molesta ver lo que ocasionó el regreso de sus recuerdos. Insube negó con su cabeza no es como si fuera su culpa, al final es algo que tarde o temprano pudo suceder a punto creo que nadie sospechaba que todo resultaría de esta manera, debo informar al rey Alma. Tenjirm avanzando y le vio marcharse, al instante miró hacia el interior de la cámara notando otro después de reiatsu de parte de la peli azul. Senjumaru tenía razón al decir que de alguna manera la carga de Soifon era mucha, aún así, debía aceptar que todo eso la había hecho la Shinigami que era, con ese poder que sirvió para salvarlos a todos. Si todos pensaban que la recuperación sería fácil luego de que despertara ciertamente fue un pensamiento tonto, solo esperaba que Yoruichi fuera paciente ya que era un hecho de que la recuperación completa de Soifon no sería de la noche a la mañana. Yoruichi Shimin llegó al mundo viviente por el Senkaimon de su familia, era media mañana con un día un poco caluroso, había dejado todas las responsabilidades del escuadrón bajo las manos de Maeda que llevaba 3 días tratando de cumplir con todas las responsabilidades delegadas en un castigo que de alguna manera se iba alargando ya que según entendió solo sería por un día y justo ya llevaba casi 3. La morena había decidido aparecer cerca de la escuela de los chicos, lo cierto es que deseaba saludarlos a la vez que aprovecharía el momento para charlar con Ishida dado que era de los pocos que había estado en los últimos momentos de la guerra y deseaba saber su versión a ese momento ya que Kimuraku había expresado que no veía razones de pedir un informe al joven ya que según Byakuya Kuchiki y Sir Mitsugaya habían informado que el Kinkis les había ayudado en esa guerra, a su manera. Como era de suponer que los encontraría en la azotea donde siempre pasaban el rato en la hora de su descanso entre clase, sonrió al notar que hablaban sobre universidades una plática que se detuvo al momento que la morena se apareció y fue Orihime quien rápidamente le saludó con mucha algarabía Yoruichi-san saludó al momento que Ichigo, Chad y Urik miraban sobre sus hombros. Chicos, hace un tiempo no nos veíamos saludó la morena con tono amable. Ichigo le miró serio Yoruichi-san, ¿qué haces aquí? Preguntó ¿acaso hay algún problema en la sociedad de almas? Cuestionó entre confuso y curioso, lo cierto es que había escuchado que la morena de alguna manera había cambiado desde que había tomado las segundas riendas del escuadrón y cuando le preguntaba a Kisuke por qué del cambio el tendero le explicó que el clan de la gata era de los 4 principales y que ponían mucha responsabilidad sobre ella por ser el líder, sin olvidar que le había afectado la muerte de su antigua estudiante y protegida, el joven podía entender eso, ya que siempre fue un protector de sus amigos, familia, la misma sociedad de almas. La morena sonrió levemente exagera Ichigo, no siempre que un Shinigami aparece es porque una guerra se avecina.
El peli naranja se avergonzó un poco. Lo siento, es solo que es raro verte por aquí sabiendo que tienes muchas responsabilidades en la sociedad de almas. La morena se encogió de hombros. Las cosas han mejorado un poco desde el final de la guerra, señaló con calma. Lo cierto que es con las responsabilidades de mi clan y el segundo escuadrón es casi imposible venir al mundo de los vivos, pero me alegra saber que ustedes están bien y pensando en el futuro. ¿Nos escuchas? Preguntó Orihime Inoue. Ichigo como Ishida planean ser doctores. Chad no piensa seguir estudiando y yo y suspiro, quizás me haga chef o algo así. Yoruichi asiente reconociendo que hay mucha lógica en eso. Chad debería buscar algo como ser luchador o algo así, sugirió. Me alegra mucho saber que están planeando su futuro, tienen que vivir una buena vida, dijo con una sonrisa y miró hacia Ishida. Urik, ¿podemos hablar un momento? El Kinky avanzando con seriedad. Ya regreso, dijo a los demás que miraron el asunto con curiosidad. Caminaron hasta el final de la azotea donde se podía ver la cancha de fútbol de la escuela. Me alegra saber que estás bien después de todo lo sucedido, señaló la morena. Ishida miró su mano derecha. Hasta ahora ha sido difícil recuperar mis poderes a como eran anteriormente, se quejó. No pude decirlo antes, pero lamento la pérdida de la capitana Soifon, dijo de manera ceremoniosa. Yoruichi asintió. ¿Puedo preguntarte, qué hacías con Iwash? Pregunta. Urik bufó, esta no era la primera persona en preguntarle algo como eso. Lo cierto es que Ichigo había sido una astilla en su trasero con sus cuestionamientos y había sido un alivio que su propio padre tomara partido de su lado. Lo cierto es que desde la guerra contra los Kinkys la relación con su padre era mucho mejor y se podía decir que de alguna manera habían hecho las paces. Mi madre era una Kinky mestiza que murió en el Ausulen, explicó. Mi padre terminó de odiar el hecho de ser Kinky por esa razón y le molestaba que yo lo abrazaba gracias a mi abuelo, señaló uno de los generales. Me buscó y fui llamado a la guardia de los Kinkys. Desde ahí decidí aceptar unirme a ellos con el firme propósito de vengarme por la muerte de mi madre. La morena sonrió levemente. ¿Un infiltrado? Pregunta. Ishida sonrió levemente. Mi padre me apoyó en todo eso, pero ya tiene de saber que no cumplirá con mi misión. Iwatch fue derrotado y muerto, creo que se cumplió la misión y en ese punto no importa quién lo hizo, indicó la morena sabiamente. Resultaste muy herido. Ishida suspiró. Si no llegaban los capitanes no sé si hubiera sobrevivido. A punto serio. Iwatch tenía un poder monstruoso, sabía que sería difícil derrotarlo, señaló con calma. Admito que su poder parecía demasiado, hasta creí que no podríamos detenerlo. Lo que hicieron ellos para derrotarlo posiblemente fue ir más allá de sus fuerzas, dijo. Quizás por eso mismo Soifon Taichin fue quien no sobrevivió, siempre fue alguien con decisiones claras y carentes de dudas. La morena carraspeó un poco incómoda al reconocer que Ishida la describía bien. Sí, Soifon era una persona firme en sus convicciones, dando más del 100%, señaló aún sabiendo que su abeja no había muerto. Tengo que ir con Kisuke, dijo suavemente. Despídeme de los demás. Urik. Ishida se mostró serio viéndole marchar, entendiendo que de alguna manera había tocado un tema sensible para la morena. Recordaba la última vez que Ichigo había visitado la Sociedad de Almas y Orihime se pregunta cómo se encontraban todos: Rukia, Renji, Matsumoto, Shirm, Byakuya, Yoruichi y todos aquellos que conocía. Kurosaki era poco paciente para dar detalles o contar cosas, pero admitía que esa vez hizo un excelente trabajo contando todo lo que había hecho en el Seireitei. No cabía dudas que aún lamentaban la muerte de Zaraki Kenpachi, Yachiru, Yamamoto, Sajin Komamura y Nemu Kurotsuchi. Él mismo reconocía que, aunque no fuese muy amigo de los Shinigamis en general, Nemu había sido amable con él. Aún así, todos podían notar cómo Ichigo no daba muchos detalles de Yoruichi. Claro que habían escuchado eso de que había cambiado un poco después de la guerra y Kisuke lo atribuía a su rol como líder de su clan, pero hoy que le había visto pudo notar que no solo eran las responsabilidades que le aquejaban, quizás en el fondo la pérdida de la capitana del segundo escuadrón le afectó de una manera que nadie, solo la misma Yoruichi, podía saber, y era comprensible ya que ellos no sabían todas esas historias de su pasado, ni la de ella, ni el tendero. Yoruichi llegó a la tienda de Kisuke rápidamente. Hablar de Soifon no le parecía una conversación cómoda y no de la misma manera de antes que le causaba pesar. Ahora lo único que le causaba era incomodidad al ser sabedora que la peli azul no estaba muerta como todos saben y creen. El rey Alma tenía razón al decir que esa noticia iba a ser difícil para algunos. No sería como dar la buena nueva, ciertamente no lo sería para su propio clan y en este punto no le importaba. Miró hacia el porche de la tienda. Tenía tantas memorias de ella en su forma de gato viendo pasar las personas, los días desde que apareció Rukia en la ciudad de Karakura desatándose todo con Ichigo como un Shinigami sustituto.
Bufo levemente molestó al recordar el momento en que Kisuke le confesó que había escondido el Migyoku en el Higa y dado a Rukia. Ciertamente ella había perdonado cada error pasado de su amigo, pero esta vez sabía que no podía hacerlo. Con ese último pensamiento se dispuso a hacer acto de presencia. Tesai fue el primero en notarla al momento que pisó el porche Shimin-san. Que sorpresa señaló al instante, es bueno tenerla de regreso. La morena sonrió. Tesai, saludo, también es bueno verte, pero solo vine a una pequeña visita, señaló. ¿Kisuke está? Preguntó. En el laboratorio como siempre, señaló con una sonrisa. Yoruichi se acercó conforme entrando por fin a la casa, que se encontraba un poco solitaria. Reconociendo que posiblemente Ururu y Hinta se encontraban en la escuela, caminó con cierta calma dado que deseaba estar con todos sus sentidos alertas para el momento en que hablara con Kisuke. Fue directamente al laboratorio ya que conoció el lugar desde hace mucho tiempo. Lo cierto es que había tantos recuerdos en ese lugar que le resultaba difícil lo que estaba a punto de hacer, reconociendo que estaba a punto de tirar a la basura siglos de compañerismo, risas, diversión, complicidad y amistad. ¿Realmente no has sido tú? Fue Kisuke quien hizo esa estupidez. Escuchó en su mente la voz suave de Raijin reconfortándole de cierta manera. Yoruichi se adentró al laboratorio y justo ahí estaba Urahara Kisuke revisando algunos datos en su computadora como lo hacían casi siempre. ¿Ahora qué es lo que estás tramando? Cuestionó con ese tono juguetón que hasta sonó extraño para ella ya que desde hace tiempo no utilizaba. El tendero le miró entre confuso e incrédulo. ¿Yoruichi? Preguntó girando de su silla. ¿Qué haces aquí? Pregunta curiosa. Bueno, necesitaba un poco de distracción y hace mucho que no estoy en Karakura, pensé en dar una breve visita, hasta aproveché el momento para pasar a saludar a los chicos, dijo con calma. Kisuke sonrió levemente complacido de que de alguna forma la morena por fin dejara por un momento la sociedad de almas, más que eso las responsabilidades que desde el momento en que tomó los títulos de Soifon se volvieron muchas más a la de solo ser la líder de su clan. Creo que los chicos han crecido muy rápido, según tengo entendido ya están pensando en la universidad. La morena señalando con una pequeña sonrisa. Es justo como debe de ser, ellos se merecen vivir sus vidas como humanos dejando de lado eso de luchar para salvar los mundos, señaló con calma. Para eso estamos los Shinigamis y creo que después de todo lo sucedido, no habrá ninguna durante un tiempo con la paz que se ha conseguido. El tendero ascendiendo. Es bueno pensar que esa paz puede hacer que la sociedad de almas entre en un tiempo de prosperidad, así como ha sucedido muchas veces en el mundo humano después de etapas conflictivas. Yoruichi puso los ojos. Hablas como los ancianos de mi clan, se quejó. Urahara sonrió levemente, de alguna manera sintió que la barrera existente entre los dos se estaba rompiendo y eso era bueno. Sé que soy un poco entrado en años, pero no tan viejo como lo eres tú, señaló. Oye. Exclamó la morena con cierta queja y diversión. Fue ahí mismo cuando se desataron las pequeñas risas entre ellos. El tendero empezó a tontear como lo hacía hace mucho tiempo y cuando estaban solo ellos exiliados de la sociedad de almas. Fue así como la charla continua para los dos, hablaban de Ichigo y sus amigos con las nuevas noticias, por no decir chismes, ya que al parecer Ichigo estaba tratando de conquistar a una despistada pero muy enamorada Orihime Inoue. La morena comentó que era una lástima que Rukia y el peli naranja no terminaran juntos, pero era totalmente comprensible dado Ichigo era un humano y Rukia un alma espiritual, sin olvidar el hecho de que al parecer Renji y Rukia tenía una especie de enamoramiento desde mucho antes de reencontrarse en la academia. Compartieron un pequeño refrigerador y té, charlando de todo y nada para beneplácito del tendedero, que sintió cierto alivio al reconocer que quizás solo debía ser paciente para esperar que pasado el tiempo su amiga volviese a ser la misma de siempre. Él lo sabía mejor que nadie y se lo había dicho tantas veces a Shiro. Con Yoruichi debemos ir paso a paso y ser pacientes. Dicho y hecho, por fin podía ver que no se había equivocado y de alguna manera la larga espera estaba dando frutos. Yoruichi por otro lado trataba por todas formas mantener la buena actitud y un ambiente fraternal. Sabía que si deseaba saber todo debía de crear un ambiente de seguridad para que Kisuke se sintiera libre de bajar todas sus defensas, lo demás caería por su propio peso ya que había algo a lo que Kisuke siempre caía redondito y eso era su propio ego. La morena fue al baño por un momento. Kisuke supuso que había tomado demasiado té en todo este tiempo de charla, tarareó para sí mismo contento de que el paseo de su amiga estuviese resultando mucho mejor que ir con una rama de olivo. Hace mucho que no tenían una plástica libre de tensión, reconfortante y sin que temiera decir algo inconveniente. Pensó que ciertamente tenía una oportunidad con su amiga de toda la vida, quizás antes había sido un poco insistente y hasta molesto,
Cuando era sabido que Yoruichi odiaba que otros tomaran atribuciones sobre ella, si había esperado un poco más de un siglo para que la morena le viera con diferentes ojos, bien podría esperar un poco más. Shimin Yoruichi soltó un largo suspiro después de lavar sus manos en el lavabo, sus manos le temblaban levemente y se miró por unos instantes en el pequeño espejo en el cuarto de baño. Sabía que no podía alargar más la situación ya que no se sentía bien hacerlo, sin olvidar la necesidad de saber toda la verdad. Con esa firme determinación salió del cuarto de baño hacia el laboratorio, no habría más excusas y juegos, este era el momento en que sabría toda la verdad. Escuché que vino el Escuadrón Cero y fuiste llamada para ir con ellos al Palacio del Rey, indicó curioso. La morena se encogió de hombros, fue una sorpresa su llegada y más que todo el breve momento con todos los capitanes. Ni que lo digas, eso de agradecer la ayuda brindada por el Gote y sus capitanes es algo que nunca pensé que sucedería, señaló serio, de alguna manera cambiaron mi pensar sobre ellos. La morena avanzando sería, creo que todos en esa reunión sintieron lo mismo de una manera diferente, ya que sabemos nuestra responsabilidad como shinigamis y más si eres un capitán, indicó de alguna manera esta guerra nos ha cambiado a todos de una forma extraña. Me alegra que hayas sido tomada en cuenta para ir al Palacio del Rey, lo sucedido hace 100 años quedó totalmente aclarado para todos en la Sociedad de Almas, dijo serio, hasta Yamamoto cedió en su habitual firmeza para las reglas. Yoruichi suspiró, creo que fue sabio para aceptar que de alguna manera se equivocó en la manera que se llevó todo lo de los Blizzards, por lo demás creo que de alguna manera el viejo se hablando con toda la ayuda que brinda Ichigo. Kisuke se mostró reconociendo que había mucha verdad en lo que decía Yoruichi, aún así, es seguro que no habrá otro Shinigami como Yamamoto Henriksai, porque Kimuraku no es ni por cerca parecido, apuntó a Kisuke con una sonrisa. La capitana del segundo escuadrón avanzando, tienes razón, no existirá otro como Yamamoto, pero debo señalar que Shunsui siempre fue astuto bajo toda esa fachada de haragán y bebedor. Urahara Kisuke se puso de pie y buscó la puerta, me cansé de estar sentando en el laboratorio, señal o al instante, ¿qué te parece si hacemos unas carreras? La morena sonrió levemente, ¿te gusta humillarte? Preguntó, sabes que ganaré y ciertamente no parece justo. Kisuke sonrió, así que aún nadie ha arrebatado tu título de Shunshin. Yoruichi se encogió de hombros, no es que sea importante, pero sabes que no tengo la necesidad de demostrar mis habilidades como ciertamente los hombres tienden a sobar sus egos. ¡Ey! Exclamó quejumbroso, hace un tiempo que no compito con Mayuri, así que no me metas en ese saco. La morena sonrió y supo que esta era su oportunidad. Hablando de Mayuri, estuvo curioso de cómo sabías que tenía un incrementador de Reiatsu en su laboratorio. El tendero alzó su abanico para cubrir su rostro como cuando quería ser un poco dramático, realmente no lo sabía. Akon me preguntó qué necesitaba para abrir la puerta hacia el Palacio del Rey, suspiro, le dije que necesitaba mucho Reiatsu, al instante me informó sobre el invento de Kurotsuchi, es bueno que a Akon le importa más ganar contra el enemigo que ver quién se lleva la gloria. Yoruichi ascendió, es bueno tener personas así en la Sociedad de Almas, recuerdo lo difícil que era encontrar gente que se preocupen por el bien común aparte de ver de qué escuadrón eres o querer llevarte la gloria en una batalla. Pienso que la batalla de invierno en la falsa Karakura fue un momento en que todos se dieron cuenta que era mejor unirse para derrotar a un enemigo en común que terminar derrotados o muertos, señaló el tendero. ¿Has leído los informes escritos de Kuchiki y Tsugaya? Preguntó a la morena. Kisuke suspiró, sabes bien que no tengo la autorización de leer los informes de los capitanes del Gote y 13, le recordé, soy colaborador, no un capitán oficial. Yoruichi sonrió levemente, vamos, los dos sabemos que siempre hayas una manera de doblar las reglas, le acuso, tu curiosidad siempre ha sido tu talón de Aquiles. Creo que está hablando de ti, acusó con una sonrisa. La morena puso los ojos, bueno, admito que soy curiosa, pero es por ser parte del Onmitsuki, señaló, lo tuyo es esa manía de querer saberlo todo. Urahara se encogió de hombros, dicen los humanos que el conocimiento es poder y en mi caso es algo que me ayuda para estar listo en cualquier eventualidad a futuro que pueda ser similar. ¿Crees que vuelva a aparecer alguien como Iwatch? Cuestiona la morena. Todo puede pasar, pero debo señalar que antes se creía que había sido eliminado por Yamamoto y mira que volvió a aparecer, señaló el tendero. Pero esta vez es seguro que no solo fue derrotado, hubo 2 testigos capitanes que sobrevivieron y dan fe que Iwatch murió en el último ataque, dijo la morena. Urahara suspiró, lo que me molesta de informes esos es que solo hablan de la nueva técnica de Soifong, pero no dice su nombre o en qué consistía. Tal vez es algo que pidió no mencionar, ya sabes cómo era de quisquillosa con respecto a su banca, y apuntó la morena.
Kisuke sugirió en confirmación. Aún así sentía que no debía seguir esa conversación ya que directamente hablaban de Soifon y era un tema sensible con Yoruichi. Una lástima, seguro que debía ser algo realmente singular para que con eso derrotaran al rey Kinki. ¿Leíste sobre su poder? Cuestionó la morena reconociendo que este era el momento exacto para enganchar al tendedero en la conversación que ella deseaba tener. Kisuke ascendió. No solo lo leí, fui con Urik para saber de primera mano ya que él pasó un tiempo considerable siendo su segundo al mando y parte de su guardia principal. ¿En verdad? Pregunto sorprendida. ¿Qué te dijo sobre eso? Pregunta. Según Ishida al principio no sabía mucho, pero luego se enteró que Iwatch podía ver el futuro. Señaló con calma. Después de ser conocedor de sus planos sobre matar al rey Alma y con ello destruir los tres mundos para reconstruirlos como nuevos, tomó la resolución de detenerlo cuanto antes. La morena frunció el ceño. Aún así, no pudo hacerlo. Kisuke sonrió. Es un joven Yoruichi, no podía saber exactamente la magnitud de poder de su majestad, hasta cuando todos estábamos en el palacio del rey. En ese punto temió que no podía ser derrotado. El poder de ver el futuro y a la vez poder cambiarlo, señaló la morena. El tendero sonoro levemente. Yo lo llamaría poder de clarividencia y destrucción. Solo el hecho de poder cambiar algo que ya viste que sucederá en un futuro próximo es algo difícil de concebir. ¿Cómo Iwatch tendría un poder así? Preguntó. Solo era un Kinki. Kisuke negó al instante. No era solo un simple Kinki Yoruichi, era el rey de los Kinkis. Aclaro. Se dice como una leyenda urbana que es el hijo del rey Alma, pero como te digo solo son leyendas o especulaciones dado que así como el rey Alma tiene su mano derecha, el mismo Iwatch también tiene lo que es su mano izquierda del rey que fue con quien lucharon Kenpachi y Mayuri. Luego si leíste todos los reportes donde Renji menciona que el rubio gigante con quien ellos luchaban dijo ser el corazón del rey Ryo levemente. Imagínate, partes de un rey por todas partes, aún así algo de cierto debe haber en esas fábulas de tiempos pasados. La morena pensó en lo que el rubio decía, al parecer como siempre tenía muchos datos sobre Iwatch. Ahora entendía muy bien por qué Ichiba había enfatizado sobre mantener la nueva técnica de Soifon en secreto para todos. Pero si era hijo del rey, ¿no crees que el rey podía hacerse cargo? Cuestiono. Siempre te has quejado que el rey Alma sabe el futuro y que nunca hace nada por conveniencia. Kisuke se encogió de hombros. No podría especular al respecto, pero admito que eso de ver el futuro y poder cambiarlo no es algo fácil de contrarrestar. Señaló. ¿Cómo luchas contra algo como eso? Cuestionó el tendedero. Por eso mismo deseaba saber qué tipo de técnica era la de Soifon. Obviamente derivaba de Shunkum. Sabemos que el suyo es el viento y eso es algo que tomar en cuenta ya que algunas teorías sobre las máquinas del tiempo son con respecto a los vórtices, torbellinos y esas cosas. Muchos datos Kisuke, pero nada concreto. Se quejó la morena. ¿Sabías que el Kinki tenía ese poder? Preguntó ahondando más en el tema. El tendero suspiró. No, pero sintió que de alguna manera extraña ellos siempre se encontraban delante de nosotros como si supieran lo que podía suceder. Señaló. Por mucho que pueda ser un genio no puedo competir con una máquina del tiempo, hasta pensé que esta vez no lo lograríamos. Pero Shunkum lo logró o algo así, ¿no? Señaló la morena y Kisuke caminando. El tendero bajó un poco su sucio sombrero. Obviamente fue Shunkum, pero la técnica nueva de Soifon fue lo esencial según los informes. Yoruichi pensó un instante. Pero como dices Kuchiki y Nshiram no ahondan en esa técnica. Le recordó. No entiendo por qué tantos secretismos al respecto, no hay nombre de la dicha técnica ni un detalle o referencia en lo que hacía. Exacto, señaló Urahara. Por eso mismo pregunta cómo iba esa técnica o de qué trataba. Suspiró. Pero tú te pusiste un poco y negó con su cabeza. Admito que fue insensible de mi parte en ese momento, pero era algo bastante curioso que pudo con ayuda de esa técnica derrotar a Iwatch con su monstruoso poder. La morena suspiró. Tal vez yo pude haber sido de gran ayuda si hubiera ido con ellos. Kisuke suspiró, no le gustaba mucho por dónde iba la plática. No lo creo, sus Shunkum son totalmente diferentes. La base es la misma, Akuda y Kid, señaló la morena. Tal vez si no hubiera ido contigo hubiera podido ayudar mucho más. Que fueras a luchar no era certeza que serías una diferencia. Indico. Además eres líder de tu clan. La morena le miró. Sería. Tampoco es una certeza que no lo era, porque no tuve oportunidad alguna. Dijo con cierta amargura. No entiendo por qué se te ocurrió traer a Ixirma sabiendas que era peligroso. Te dije que necesitaba algo de las bodegas de tu familia. Le recordé. Ciertamente era peligroso, pero sabía que entre los dos podíamos proteger a Ixirm. No entiendo por qué ahora estamos discutiendo sobre algo que ya pasó. Yoruichi frunció el ceño. ¿Crees que Ixirm no iba a decirme la verdad? Le cuestionó. Le dijiste que podía ayudarme en combate a un niño. Exclamó con molestia evidente.
Kisuke carraspeó. Soy consciente de que no soy del agrado de tu hermano, si le decía Combate que podía ayudarte no dudaría en venir aún con el hecho de ponerse el peligro ya que te quiere demasiado acepto pero como dije, sabía que entre los dos lo protegeríamos y ciertamente no dejaría que nada le pasara a tu hermano o a ti. La morena se situó frente a Kisuke. Fui capitana del segundo escuadrón y comandante de las fuerzas especiales, lo soy ahora mismo señalo es más que evidente que puedo cuidarme sola. Ganamos la guerra Yoruichi, eso ya no importa dijo el tendero. ¿No importa? Cuestionó un poco incrédula ante las palabras de Kisuke. Entiendo que deseabas pelear contra Iwatch junto a todos los demás, quizás ayudar a Soifon señaló pero lanzarte a la boca del lobo de esa manera impulsiva, no me parecía buena idea. Antes no te quejaste de mi manera impulsiva de irrumpir en Central 46 a punto sería. Kisuke suspiró eso fue diferente, podíamos morir injustamente. Yoruichi bufo fue diferente. Repitió está bien para ti que me lanzara en tu ayuda solo porque era injusto que murieras, pero no para ayudar a otros o a Soifon. No estoy diciendo tal cosa, estás sobredimensionando la situación señalo no piensas con claridad y no lo hacías en ese entonces acuso cansinamente eres líder de uno de los clanes principales de la sociedad de almas, ya no puedes lanzarte a luchar en una guerra y estoy seguro que Soifon estaría de acuerdo con lo que pienso indico como comandante y capitana deberías saber que no se puede salvar a todos, hay sacrificios que se deben hacer y lastimosamente Soifon estaba lista para sacrificarse por el Gotei. Así como por el líder del clan Shimin dijo Yoruichi con amargura y el tendero se encogió de hombros. No lo he dicho yo dijo con suavidad por eso mismo creo que deberías de dejar de sentirte responsable por lo sucedido con Soifon, al final fue honorable para ella haber cumplido con su deber de protección con la cabeza del clan Shimin como lo dicta las reglas de su familia señaló deja el pasado atrás y vive la vida en paz. La morena se lanzó de manera amenazante sobre Kisuke ¿cómo puedes decir algo así? Preguntó, su voz como un hilo cortante y sus ojos ardientes llenos de odio, frialdad e incredulidad. Había tantos sentimientos, todos iban y venían confusos en su mente reconociendo que Senjumaru Shutara tenía toda la razón en decir que el plan de Kisuke era sobrevivir a costa de otros y ella no podía ocultar más su molestia. Urahara pudo ver en los orbes dorados es mirar que era destinado a los enemigos de su amiga, no tuvo más remedio que decirle la verdad de una buena vez pudiste haber muerto Yoruichi, todo indicaba que eso podía suceder y no iba a permitirlo confesó contaba con que Soifon haría cualquier cosa por protegerte, era su deber y sabía que preferiría dar su vida antes de ver caer al líder del clan Shimin. La morena presionó más el agarre sobre la solapa del Kosode y sus orbes parecían pasar del asombro para luego encenderse en ira contenida, aun cuando sentía que se quedaba sin aire, en su mente pensó que él no podía haber dicho eso y menos sacrificarla a ella sobre todas las personas ¿por qué hiciste algo como eso? Cuestionó aflojando su agarre y tomando un poco de espacio para asimilar todo se supone que tenías un plan a punto recordando, ciertamente tenía conocimiento de que de alguna manera había interferido para que no pudiese llegar con Soifon y los demás, pero escucharlo de su mejor amigo fue desagradable y sorpresivo. Kisuke sonrió estúpidamente como lo hacía todas esas veces cuando quería ocultar algo a los demás ¿por qué? Repitió tratando de evitar responder mis planos principales eran regresar los Bankai a punto no creí que Iwatch fuera directamente al palacio indicó serio, pero en este punto sabía que ahora no había otro camino que aceptar a la morena más que la verdad, no podría creer que se había abierto la caja de Pandora preguntas el por qué, ¿aún no te das cuenta Yoruichi? Nos conocemos desde siempre y solo la idea de perderte era atroz, no lo iba a permitir porque yo y te amo confesó al final con suavidad y expectación. La morena al escuchar la razón final le soltó y miró hacia el tendero, entre confusa, sorprendida y de alguna manera incómoda. Urahara se enderezó mientras arreglaba su atuendo sin dejar de mirar a su prometida que se encontraba en un largo silencio. Yo te amo la declaración resonó en su mente de manera fría y hueca, ciertamente no era la primera vez que escuchaba tal confesión, por supuesto que no, ella era Yoruichi Shimin cuántas veces en su juventud lo escucho de algunos nobles. Todos y cada uno de esos idiotas pretenciosos que solo deseaban unirse a su familia por conveniencia y escalar en la nobleza, para la morena el amor nunca fue un factor importante o algo a considerar hasta que lo había confesado cierta joven subordinada, que nunca buscó más que agradar y proteger. Esa vez Yoruichi se quedó de piedra ante esa confesión sorpresiva, pero al final lo entendió bien al darse cuenta que se sentía de la misma manera. Esta vez en contraste, la confesión de Kisuke fue como un puñal en su corazón, algo que le carcomía como un veneno lleno de ardiente ira.
Empezando en su interior que, si no fuese una maestra del control, su Shunkum se hubiera activado, pero desde que tomó la capitanía de la segunda división, ya nada parecía descontrolarle, bueno casi nada porque todo confirmaban que de alguna manera Kisuke Urahara, su amigo de infancia y en quien confió todo este tiempo había fraguado un plan para que Soifon muriese un cambio de que ella viviera. Soltó una pequeña risa amarga, el tendero parecía tan serio ahí parado esperando alguna reacción o quizás una respuesta y ciertamente ella tenía una para darle. ¿Me amas? Repitió seria. Pero yo no te amo. Kisuke aclaró raudamente. Lo deberías de saber bien, ¿no recuerdas que unas semanas atrás confesé que mi corazón ya pertenecía a alguien? Su voz fue plana y sin emoción, el silencio parecía ensordecedor en el lugar, el tendero parecido quedaré sin palabras que decir. Todo este tiempo confié en ti porque te consideraba mi amigo, expreso yo. Y Yoruichi, comprende, corto el tendero. Entiendo que quizás me equivoque, dijo con aflicción, pero estaba desesperado. Sabes que aún con todos mis errores soy tu amigo y todo lo que ha sucedido son cosas que simplemente no podíamos detener. A punto, trató de acercarse a la morena y esta retrocedió recibiendo a su vez esa mirada fría que sabía bien que solo era destinada para aquellos que trataban sus enemigos. Yoruichi bufó notablemente molesta, le dio la espalda deseando salir inmediatamente a ese lugar evitando hacer las cosas más complicadas. Deberías de saber y entender que nadie decide sobre mi vida más que yo misma, ya sea para bien o para mal, soltó y hubo un leve silencio entre ellos. Desde estos momentos reafirmo que nuestro falso compromiso lo doy por terminado, así como toda asociación y amistad entre nosotros queda disuelta de ahora en adelante, indicó con firmeza. Tienes prohibido acercarte a los terrenos de la segunda división, así como a las tierras de mi familia. Miró de soslayo a su ex amigo de infancia que parecía incrédulo y sorprendido por lo dicho y lo que estaba sucediendo. No me busques más, si lo haces será bajo propio riesgo de muerte. Urahara Kisuke deseaba por decir algo en su defensa si es que su propia voz se lo permitía, pero no tuvo tiempo ya que la diosa del flash desapareció en un parpadeo. Este sintió que sus rodillas le fallaban, como si una enorme presión espiritual le debilitara y no le permitiese estar en pie o respirar con naturalidad y menos decir algo. Realmente no espero que sucediera algo como esto, no pensó que Yoruichi descubriera todo el asunto tan pronto, sabía que no solo era culpable del hecho de haber dejado que Soifon muriera, también era el sentirse traicionada. Lo cierto es que sabía que no iba a ocultarlo por siempre, solo esperaba el momento adecuado donde podría decírselo con calma. Estúpidamente pensó que con el tiempo podría decirle o cuando estuviesen casados y sus errores ya no importarían. Claro que todo eso era una pequeña fantasía en su cabeza que de manera soñadora y casi estúpida había esperado que sucediera, por supuesto que no era su primera fantasía alrededor de su amistad con la morena. Cuando desertaron de la sociedad de almas vio que tenía una oportunidad de hacer de su amistad algo más, aprovechando que la morena vivía en la misma casa. Pensó que quizás solo debía esperar un poco para que ella se diera cuenta que él podría ser la persona con la cual poder ser una pareja sin dejar su libertad, pero eso nunca sucedió pues ella se marchó unos días después que lo hicieron todos los demás dejándolo solo con Tesai. Ahora todo se había ido al traste porque jamás esperó que Yoruichi descubriera que de manera inteligente y traicionera había influido un poco en los acontecimientos de la guerra contra los Kinkis para que ella no fuese una víctima más en esa batalla como lo fue Soifon, que había evitado meter de lleno en todas esas peleas para evitar morir y cuando se dio cuenta que Iwatch quería destruirlo todo ya era demasiado tarde para pensar en un plan definitivo para derrotarlo.